Bueno, pues pasan 34 minutos de las 11 de la mañana y todos los lunes hablamos de salud con Enrique de la Morena. Bienvenido, doctor. Buenos días. Hoy bien. Ha dado a Federico la baja temporal, ¿verdad? Sí, Le ha sí. escuchado hablar y ha dicho tienes que marcharte a casa. Tiene que dormir, esa garganta tiene que dormir un poco, porque Esa claro, garganta, si desde exacto. las 6 de la mañana, más luego las reuniones que tiene y tal, claro, se está consumiendo. Bueno, y además es que... tienen que descansar la garganta. Y estos climas, estos Claro, cambios, Enrique. estos cambios, hoy llueve, hace frío, hoy calor. Cuando salió yo esta mañana, de verdad que hacía frío segoviano. Claro, estábamos a 15 grados, a las 6 que me he levantado yo estábamos a 15 grados. Bueno, pues Enrique hoy va a hablar de una modalidad médica que yo creo que es de las que más ha evolucionado en los últimos años. Podemos hablar del diagnóstico por imagen, pero yo creo que cuando hablamos de cuello para arriba estamos en otra etapa, ¿no? De todo lo que se ha evolucionado ahora existe en los la últimos especialidad de neuroradiología, ¿no? Y traigo al doctor Álvarez, que es un médico dedicado a neurología radiológica, al diagnóstico. Te puedo decir que es una persona, pues, se le puede considerar el número 1 en neuroradiología de Europa. Incluso viene gente del extranjero, pues bueno, que les van a operar y tal, y que él tiene que hacer antes un estudio. Bueno, te puedo contar que me ha estado ahora contando que traían a una persona de Cuba, a una niña, para que la operaran. Y bueno, el diagnóstico que venía de allí, cuando él hizo la resonancia magnética, vio que no correspondía con el diagnóstico que le habían dado allí en Cuba, ¿no? En fin, yo creo que mejor es que hable él. Bueno, bienvenido, que doctor. No yo. Un placer tenerle aquí, sobre todo en una eminencia en este momento en el que además me imagino que todo lo que tiene que ver con la enfermedad cerebral sigue siendo la gran desconocida, ¿no? Todo lo que pasa dentro del cráneo o todo lo que se tiene que diagnosticar dentro del cráneo, me imagino además que se dilata en el tiempo, ¿no? Por la dificultad que conlleva. Efectivamente, el gran desconocido. Pero cada vez lo es menos, cada vez vemos un poco más y somos capaces de afinar un poco los diagnósticos, que en el cerebro es fundamental. Como el caso este que comentábamos de la niña, que al final pues parece que va a ser algo más congénito, que no hay que operar y que bueno, pues tenemos la suerte de poder evitarle una cirugía a una niña de 15 Pero años. coméntalo más efectivo. ¿Viene de fuera, de Hispanoamérica, la niña? Sí, viene ya con un diagnóstico hecho y de cara a que aquí lo operemos. Y al hacer el estudio de planificación, pues vimos que aquello no era un tumor, sino que era algo congénito, que además estaba cerca de los vasos cerebrales y era muy peligroso incluso biopsiarlo. Con lo cual hemos decidido pues no operar y esperar, controlarlo con resonancia. Y bueno, pues hemos evitado una cirugía, un riesgo importante. Bueno, empezando por lo universal, ¿no? ¿Qué es la neuroradiología? ¿En qué consiste exactamente esta modalidad médica? Como ya hablábamos, consiste en hacer diagnósticos de enfermedades utilizando la imagen. En este caso, diagnóstico de enfermedades del sistema nervioso. Esto comenzó con la radiografía, pero con la radiografía teníamos una aproximación muy, muy vaga. Y pegó un salto enorme cuando empezó el escáner. El escáner, que fue a últimos de los 70, supuso un avance extraordinario. De hecho, es curioso que el primer escáner era un escáner EMI. No sé si os acordáis la compañía EMI. ¿No? Sí. Sí, pues EMI era una compañía, no solo se dedicaba a los discos, sino que también había comercializado, por ejemplo, el gramófono. Y en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, se especializaron en el sonar y desarrollaron mucho computadoras. Entonces, EMI, las siglas de EMI es musical y electrónica, industria musical y electrónica. Total que de aquella la parte electrónica estaba un poco en declive, pero la empresa pegó un subidón muy grande con los Beatles, porque eran el sello discográfico de los Beatles. Y cuando los Beatles empezaron a tener el éxito que tuvieron un remonte económico gracias a uno de los álbumes de los Beatles, y eso fue lo que permitió invertir dinero y desarrollar el primer TAC, que le valió el premio Nobel a Hansfield. De hecho, aquí vino muy poco después, concretamente al Ruber, vino el primer escáner EMI de España,
y vino Hansfield, el premio Nobel, a inaugurarlo. O sea, estamos hablando de los años 60. 70, años 70. Relativamente poco tiempo ha pasado. Claro, es que esto es todo de ayer. Quiero decir, si el TAC fue de los años 70, la resonancia es de los 80. La resonancia me pilló a mí, pues, prácticamente de residente, que también valió otros 2 premios Nobel el desarrollar la resonancia. Y a mí me cogió justo en la residencia y me fascinó, porque el método de la resonancia en sí mismo, ahora que estamos en la radio, viene muy a cuento, porque realmente utiliza ondas de radio para comunicarse con los átomos. O sea, las imágenes que conseguimos con resonancia es una emisora y un receptor muy parecido a la radio, con el que convertimos en imagen la frecuencia de los átomos del cerebro. Entonces, a mí aquello me resultó una técnica completamente novedosa, porque era inocua. Siempre en radiología hemos pagado precios altos por obtener información. El TAC es rayos X, radian, no puedes hacer un TAC todos los días. La resonancia magnética es totalmente inocua. Entonces, claro, el adelanto ya solo por la inocuidad fue muy importante, pero además nos permitió empezar a ver el cerebro pues como si lo tuviéramos en la mano. Realmente... Que hasta entonces solo se podía observar abriendo, claro. En su esplendor. ¿Qué enfermedades diagnostican entonces ustedes? Bueno, pues porque no estamos hablando solo de tumores cerebrales malignos, pues, ¿no? Fíjate, en aquella época, cuando esto empezó, que empezaron a llegar a España pues conferenciantes extranjeros a contarnos lo que hacía la resonancia, estábamos todos con los ojos como platos, porque claro, el escáner empezó a ver algo, pero patologías como por ejemplo la esclerosis múltiple, ¿sí?, donde salen muchas pequeñas placas en el cerebro que son las que hacen que todo conduzca mal y que tengas clínica neurológica muy severa, no se veían con ninguna imagen. Con la resonancia de repente empezamos a verlo todo, a ver el cerebro lleno de manchitas que eran la causa de la enfermedad. Entonces aquello, bueno, pues fue un cambio de la noche al día. Había muchos pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple que no la tenían, pero tenían síntomas parecidos, y como el diagnóstico era clínico, pues se hacían diagnósticos pues mucho menos precisos. Entonces el cambio ha sido espectacular. O sea, ahora es poner la etiqueta o el sello de la enfermedad exacto, por lo menos en esa dolencia. ¿Y el Alzheimer también? ¿O el Parkinson? Pues mira, en aquel entonces ni el Alzheimer ni el Parkinson, básicamente porque estamos hablando de los años 80, la resonancia empezaba a dar imágenes buenas, pero no tiene nada que ver con las imágenes de ahora. Ahora estamos empezando a diagnosticar el Alzheimer y el Parkinson en estadios muy iniciales, porque podemos ver pequeños cambios. En el caso, por ejemplo, del Parkinson, en la sustancia negra, que es un pequeño núcleo cerebral que no mide más de 1 centímetro, dentro de él hay núcleos más pequeños que se alteran en las fases iniciales de la enfermedad y que con los nuevos equipos que tenemos ahora estamos empezando a ver. Y en el Alzheimer estamos empezando también a ver disminución funcional en los lóbulos parietales y temporales, que son característicos del Alzheimer, cuando está todavía empezando el sujeto a tener una pequeña pérdida de memoria que a veces pues se confunde con la pérdida de memoria que todos tenemos con la edad. Sin embargo, es rarísimo que nos diagnostiquen una resonancia magnética de la cabeza, ¿no? No es del todo habitual. Tienes que tener una serie de síntomas muy, muy evidentes para que te pasen por ahí, o por lo menos es la percepción que tengo yo. Sí, quizá, a ver, para llegar a una resonancia tiene que haber un médico especialista que indique la prueba. Pero yo, desde mi punto de vista, te puedo decir que nosotros hacemos incontables estudios. Todos los días estamos llenos hasta los fines de semana porque hay muchísimas indicaciones. Ejemplo, una migraña. Una persona que sufra migrañas, dolores de cabeza, ¿qué se ve en esa resonancia magnética de ese paciente? En una migraña, con los estudios convencionales, lo normal es no ver nada. Justamente eso es lo que buscamos, confirmar que al no verse nada eso es una migraña y no es otra cosa, porque a veces parece una migraña, pero resulta que no es una migraña y es algo más grave. Pero a veces las migrañas se complican. Tenemos lo que llamamos el infarto migrañoso, que es una persona que tiene una migraña y acaba teniendo un infarto cerebral por culpa de la vasoconstricción y vasodilatación que se produce en las migrañas. Entonces, no siempre hay que indicar una resonancia a una migraña, pero una migraña de inicio, una migraña crónica, una migraña que no es típica, sí que requiere un estudio de imagen para quedarse tranquilo y ver que no es otra cosa. Ha hablado de
el ictus, ¿no? Esos infartos cerebrales. Me imagino que gracias a su técnica se pueden detectar de la manera más inmediata y de esa forma resolverlos en las 2-3 horas que dicen que pues puede fíjate, que tengan algún tipo de solución. Te voy a contar una anécdota que ya tiene unos años, pero que a mí se me quedó grabada, de una persona, una señora que venía al Ruber que lo viera al cardiólogo, porque tenía un problema cardiológico. Y en el taxi tuvo un ictus, de camino al Ruber. Llegó con el ictus, no llevaba más de 10 minutos, y cuando fue a su cardiólogo, el cardiólogo la vio así y nos la mandó urgente a la resonancia. Habrían pasado 20 minutos desde que tuvo el primer síntoma y ya la pudimos diagnosticar en ese momento, porque con las técnicas de difusión, que son unas técnicas especiales de resonancia, podemos ver las alteraciones que producen el ictus desde los primeros minutos del ictus. Y eso hace posible que los tratemos rápidamente, que desobstruyamos ese vaso y que el daño sea mínimo. Eso también lo hacéis vosotros. Sí, sí. Ustedes guían en quirófano, me imagino que todas esas intervenciones que requieren de estar mirando el cerebro en el tiempo real, ¿no? Sí, prácticamente en tiempo real. El paciente llega en la fase aguda, se le hace el estudio, se ve cuál es el vaso que está obstruido, cuál es el territorio que está afectado, y si existe realmente indicación, que no siempre existe, pero en muchos casos sí, inmediatamente va a un quirófano, una sala de vascular, de estudios vasculares, se le mete un catéter desde el brazo hasta el propio vaso del cerebro y con una especie de paraguas se retira el coágulo y se restablece la circulación. Y tenemos que hablar de... como si no hubieran tenido nada, porque yo he tenido un caso que lo tratasteis así. Y es esencial la premura, ¿no? Las 3 horas, entre 3 y 4 horas. Esa es un poco la ventana buena para poder... Para que una persona que habla contigo y se le mueve la lengua a un lado, o sea, cualquiera de eso, inmediatamente ir a un centro, porque además ahora cada vez están todos los centros ya, pero claro... Sí, además... nos vamos turnando, quiere decir, en los grandes hospitales no están todos al mismo tiempo de guardia, sino que cada vez hay uno o dos hospitales donde se refiere a los pacientes. Y que las ambulancias están informadas de a dónde tienen que llevar en cada momento. Eso el SAMUR sabe cuál es el que está... Está muy bien esa red. Bueno, y tenemos que hablar de cáncer, lógicamente. Me imagino que también ustedes, su especialidad, son esenciales en ese diagnóstico de los tumores que aparecen en el cerebro y que muchas veces además son tan complejos a la hora de ser operados. Bueno, los tumores cerebrales siguen siendo para nosotros el gran reto, porque a pesar de toda la tecnología, los tumores cerebrales primarios todavía los curamos poco. Sobre todo los agresivos, tenemos grandes problemas para conseguir que el paciente sobreviva. Lo conseguimos durante un tiempo, pero todavía no hemos encontrado una cura eficaz. Pero sí podemos, digamos, hacer un diagnóstico diferencial, saber qué tumores van a poder ir bien, cómo operar esos tumores. Cada vez vemos a los tumores en fases más precoces, los tumores cada vez son más pequeños y podemos acceder a ellos de muchas maneras que antes no podíamos, y para eso la imagen es fundamental. Por ejemplo, ahora mismo hay muchos tumores que se tratan con radiocirugía, que es una técnica que utiliza radiación para quemar el tumor sin necesidad de abrir la cabeza. O otra técnica que estamos empezando a hacer ahora es la cirugía con láser. La cirugía con láser es muy interesante porque viene el paciente de quirófano con una sonda y un láser puesto, lo metemos en la resonancia, empezamos a tratarlo y en vivo vamos viendo cómo se calienta la zona que estamos operando en tiempo real y ponemos muestras en las zonas de riesgo para que la temperatura en esas zonas no suba y provoquemos una lesión. De tal manera que podemos sacar al paciente sin la lesión después de un par de horas de tratamiento y el enfermo curado y simplemente con un agujero de 2 milímetros en el cerebro. Eso que vemos en las series de televisión de que está despierto el paciente a veces mientras le operan, eso es real, eso existe. Claro, es real. Bueno, pues yo creo que merecía la pena contar con esta charla que nos ha dado el doctor Juan Álvarez Linera. Usted está en el Ruber Internacional, ¿verdad? Uno de los hospitales pioneros en diagnóstico por imagen, sobre todo en este asunto relacionado con la enfermedad cerebral. Es que sigue siendo el misterio del hombre, ¿verdad? Cómo funciona el cerebro, y yo no creo que sea lenta la evolución de todo lo que ustedes han hecho. No, que va, es de vértigo la evolución. De hecho, ahora mismo seguimos en plena evolución. Ahora mismo estamos
estudiando el cerebro funcionando en vivo, mientras hablas, por ejemplo, mientras recuerdas, mientras tienes atención. Estamos dirigiendo tratamientos con técnicas novedosas como la estimulación magnética transcraneal. Le hacemos una resonancia funcional para decirle al médico dónde hay que hacer un estímulo magnético para disminuir la depresión, por ejemplo, y tiene una efectividad superior al 80%, sin ningún tipo de tratamiento médico. Depresión, temblores esenciales... El temblor esencial salen curados con una pequeña lesión que se hace con ultrasonidos, en este caso, que también está guiado por una resonancia magnética. El abanico es tan grande que merecía la pena, como digo, y además, sobre todo, lo que nos ha comentado, doctor, que no tengamos miedo a que nos hagan muchas resonancias magnéticas, porque a diferencia de la radiografía, no tiene ningún tipo de contraindicación para nuestro organismo, y menos para el cerebro, ¿no? Que siempre pensamos que nos lo pueden tostar, y eso esto no da ese problema. No suele gustar. Muchas gracias, doctor, y gracias, Enrique de la Morena, por haberlo traído. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de gastronomía. Viene Alberto Fernández, hoy además quiere que nos sentemos en el sofá, nos tapemos con la manta y nos pongamos a leer, a ver series. O sea, viene una persona del mundo de la gastronomía para que no comamos, todo lo contrario, para que estemos distraídos y no se nos ocurra hacer eso. Venga.